Salmo 13 alumbra mis ojos. El título nos dice tanto el autor como la audiencia del Salmo, al músico principal. Salmo de David. Algunos creen que el músico principal es el Señor Dios mismo, y otros suponen que fue un líder de coros o músicos en la época de David, como Emán el cantor o Asaf, una Crónicas 6:33, 16, 5-7 y 25, 6. Este es un salmo de transición. Comenzando por el desánimo y la desesperación, David termina en un lugar de confianza, gozo y aliento. A. La desesperación de David. 1. La desesperación de David con el Señor. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo, Jehová? Parece que todos los hijos de Dios se han hecho esta pregunta en un momento u otro, y que todos los seguidores de Dios se han sentido ignorados por Dios. O al menos han esperado mucho tiempo para que Dios haga lo que se tiene que hacer. Y, si el lector nunca ha encontrado ocasión para usar el lenguaje de esta breve oda, lo hará dentro de poco, si es un hombre conforme al corazón del Señor. Spurgeon. 2. ¿Hasta cuándo? Esta pregunta se repite no menos de 4 veces. Presagia un deseo muy intenso de liberación y una gran angustia en el corazón. No es fácil evitar que el deseo se degenere en impaciencia. O, por la gracia de que, mientras esperamos en Dios, seamos impedidos de complacer un espíritu murmurador. Spurgeon. 3. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta crítica. A menudo desmayamos ante la simple duración de nuestras pruebas. Creemos que podríamos soportar casi cualquier cosa si supiéramos cuándo llegaría a su fin. Sin embargo, a veces pasamos por problemas que nos hacen gritar. ¿Hasta cuándo? 4. Siempre que vean los salmos de David, podrán verse en algún lugar u otro. Nunca vas a una esquina donde no encuentres a David en esa esquina. Creo que nunca estuve tan bajo como para no encontrar que David fuera más bajo, y nunca subí tan alto que no pudiera encontrar que David estaba arriba de mí, listo para cantar su canto en su instrumento de cuerda, incluso como yo podía cantar el mío. Spurgeon. B. ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El dolor en el corazón de David provenía de la sensación de que Dios lo había olvidado y de que Dios se estaba distanciando de él. Sin duda, David había enfrentado circunstancias peores, pero las había enfrentado con más valentía cuando sentía la presencia de Dios con él. Sin embargo, ahora, sintiéndose distante de Dios, no hizo falta mucho para que David se desesperara. Y Dios jamás nos olvidará, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Isaías 49, 14-16. 2. La ausencia final de Dios es el mismo infierno. Apartaos de mí, malditos, es peor que al fuego eterno. Ser castigado de la presencia del Señor es el infierno de los infiernos. 2 Tesalonicenses 1:9. Se olvidarás. Esconderás tu rostro. Por supuesto, Dios no se olvidó de David. Dios no ocultó su rostro a David, pero David sentía como que sí. Cuando tenemos sentimientos tan fuertes, los sentimientos crean su propia realidad. David sentía que Dios se había olvidado de él y sentía que Dios se estaba escondiendo. Así que, en cierto sentido, era cierto para David. Pero cierto según los sentimientos, no según los hechos. Y hay un equilibrio en la vida cuando se trata de sentimientos. Algunas personas ignoran los sentimientos y piensan que los sentimientos no deberían tener nada que ver con nuestra relación con Dios. Este es un punto de vista extremo, porque Dios nos ha dado sentimientos como expresión de su imagen en nosotros. Podemos sentir ira, amor, cuidado, tristeza y muchos otros sentimientos, porque Dios siente esos sentimientos. Los sentimientos son un regalo de Dios y una señal de que estamos hechos a su imagen. 2. Por otro lado, algunos viven su vida regidos por los sentimientos. Creen en cualquier realidad que les presenten sus sentimientos.
El problema con esto es que aunque tenemos sentimientos porque fuimos hechos a imagen de Dios, nuestros sentimientos se ven afectados por la caída. No podemos confiar en nuestros sentimientos debido a esto. Estaba bien que David sintiera estos sentimientos, y era bueno llevárselos a Dios, pero nunca debería aceptar la realidad de los sentimientos como una realidad real. 3. Esta es una lección de profundo valor. Si el corazón está sobrecargado y Jehová parece esconder su rostro, que se le cuente la historia del infortunio. Es un ejercicio sagrado. Los hombres pueden no entenderlo. Incluso pueden acusarnos de falta de fe. Morgan. 2. La desesperación de David consigo mismo y con los demás. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? No es de extrañarse que David se desanimara. El buscar consejo en su propia alma lo había llevado a la tristeza en su corazón cada día. Cuando estoy desanimado y deprimido, la respuesta no está en mirar dentro de mí, sino en mirar al Señor. Y, muchas veces, cuando me enfrento a problemas, encuentro que esto es cierto. Cuanto más pienso en los problemas, más me deprimo. Pero cuando oro por los problemas, me llega una gloriosa sensación de liberación y paz. 2. Pensar en nuestros problemas es un trabajo duro. El problema es a menudo como una pastilla que Dios quiere que traguemos, pero lo empeoramos al mantenerla en la boca y masticarla. 3. Spurgeon propuso un sermón sobre la frase, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Sugirió que el sermón tendría estos puntos: la autotortura, su causa, maldición, crimen y cura. B. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Esto menciona la tercera forma en que David estaba deprimido. David no quería perder en ningún área donde era atacado y ver a su enemigo enaltecido sobre él. David estaba deprimido de 3 maneras. Primero, en su relación con Dios. Segundo, consigo mismo. Tercero, en cuanto a sus enemigos. Y este no era un deseo puramente egoísta. David sabía que él era el hombre del Señor, con un llamado especial para guiar al pueblo de Dios. En este sentido, los enemigos de David eran los enemigos del Señor y los enemigos del pueblo de Dios. 2. El sentimiento de David de que Dios lo había abandonado estaba relacionado con su sensación de depresión. Boiz enumera amablemente varias fuentes de depresión espiritual. El temperamento puede inclinarnos a la depresión. La enfermedad puede agotar nuestra fuerza física y provocar depresión. El agotamiento también puede dejarnos bastante abiertos a la depresión y al sentimiento de abandono. La decepción después de un gran esfuerzo, alimentada por la bajada de una subida de adrenalina, a menudo puede conducir a la depresión. La presión de enemigos naturales y espirituales puede empujarnos hacia la depresión. D. La oración de dependencia de David. 1.3. David ora por su relación con Dios. Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Mira, respóndeme. No debemos pensar que David quiso decir 2 cosas diferentes cuando dijo, mira, respóndeme. Usó el método hebreo de repetición para mostrar énfasis. David clamó desesperadamente a Dios, pidiéndole al Señor que le respondiera. ¿Y David sentía que Dios no estaba escuchando antes? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. Sin embargo, debe continuar clamando porque Dios es honrado cuando clamamos a Él de manera persistente y desesperada. 2. Dios a menudo espera hasta que nuestras oraciones sean desesperadas antes de respondernos. La causa de la impotencia de gran parte de nuestra oración es la falta de desesperación. Con demasiada frecuencia, casi oramos con la actitud de querer que Dios se interese por las cosas que en realidad no nos importan demasiado. 3. La oración desesperada tiene poder no porque en sí misma persuada a un Dios reacio. En cambio, demuestra que nuestro corazón se preocupa apasionadamente por las cosas que le importan a Dios, cumpliendo la promesa de Jesús: si permanecéis en mí,
y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Juan 15:7. Ve, alumbra mis ojos. David tuvo la sabiduría de saber que, aunque sentía sentimientos poderosos, no estaba viendo la realidad. Su visión estaba nublada y oscura, así que clamó a Dios, alumbra mis ojos. Y esta era una gran oración. Necesitamos que la luz de Dios brille sobre nosotros y nos dé su sabiduría y conocimiento. No importa en qué problema estemos, deberíamos gritar con todo nuestro corazón, alumbra mis ojos. 2. El apóstol Pablo conocía la importancia de que el Señor alumbrara nuestros ojos. Esto es lo que oró por los cristianos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Efesios 1, 17-19. C. Para que no duerma de muerte, si no somos alumbrados por Dios, seguramente nos dormiremos. Y a menudo, el sueño espiritual conduce a la muerte. Espiritual. Y Pablo pudo haber tenido este versículo en mente cuando escribió sobre nuestra necesidad de la luz de Jesús. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. 2. 4. David ora por victoria sobre sus enemigos. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían, si yo resbalara. Para que no diga mi enemigo. David sabía que una de las peores partes de perder contra alguien es escucharlo jactarse después de que te ha derrotado. No quería que su enemigo se regocijara cuando él estaba abatido. Mis enemigos se alegrarían, si yo resbalara. Sabiendo cómo sus enemigos se regocijarían por su caída, David estaba aún más decidido a no resbalar. Y la conciencia de Dios y del enemigo es virtualmente el sello distintivo de cada salmo de David, las cargas positivas y negativas que produjeron la fuerza motriz de sus mejores años. Kidner. C. La declaración de David. 1. Quinta, la confianza de David en la misericordia de Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado. He confiado. David, después de su oración, llegó a un lugar de confianza y seguridad. He confiado. Habla en tiempo pasado, es como si David recordara que realmente confiaba en Dios, y despejó la niebla de sus ojos somnolientos mientras Dios iluminaba sus ojos. En tu misericordia. En este lugar de desánimo, David no podía confiar en la justicia de Dios, ni en la ley de Dios, ni en la santidad de Dios. Esas cosas podrían condenarlo porque sus sentimientos le habían hecho no ver con claridad. Pero siempre podía confiar en la misericordia de Dios. Cuando no puedan confiar en nada más, confíen en la misericordia de Dios. Y empieza su oración como si pensara que Dios nunca más lo miraría bondadosamente. Pero cuando se ha ejercitado un poco en el deber, su mal humor desaparece, la niebla se disipa y su fe estalla como el sol en su fuerza. William Gurnall, citado en Spurgeon. 2. 5b, 6a. El gozo de David en el Señor y su salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová. Mi corazón se alegrará. Ahora, David todavía estaba en el reino de los sentimientos. Alegrará. Pero dirigía sus sentimientos en lugar de que sus sentimientos lo dirigieran a él, se alegrará. Le dijo a su corazón que se ocupara en regocijarse. En tu salvación. Esto es en lo que se regocijó David. David, si no pudiera regocijarse en nada más, podría regocijarse en la salvación que Dios le dio. Este es un terreno sólido para cualquier creyente. Si eres salvo, puedes regocijarte y decirle a tu corazón que comience a regocijarse. Se cantaré a Jehová. David sabía que el regocijo se expresa maravillosamente en el canto. Así que cantaría a Jehová. Cantar al Señor expresaría su gozo y aumentaría su gozo.
Y no hay suficiente canto en el mundo. Recuerdo a una sirvienta que solía cantar mientras estaba lavando. Su ama le dijo, «Cielos, Jane, ¿cómo es que siempre estás cantando?» Ella dijo, «Mantiene alejados los malos pensamientos». Spurgeon. 2. David pasó de estar deprimido y sentirse abandonado por Dios a cantar con alegría. El hecho de que nos sintamos abandonados significa que realmente sabemos que Dios está ahí. Para ser abandonado necesitas a alguien por quien ser abandonado. Debido a que somos cristianos y Dios nos ha enseñado en las Escrituras, sabemos que Dios todavía nos ama y nos será fiel, independientemente de nuestros sentimientos. Boyce. 3. 6b. Con ojos alumbrados, David ve la bondad de Dios. Porque me ha hecho bien. Porque me ha hecho bien. Mientras David pensaba en ello, tenía una buena razón para regocijarse y cantar, porque Dios había sido bueno con él. Si solo pensamos en ello, cada persona en esta tierra tiene motivos para regocijarse, porque de alguna manera Dios ha sido bueno con todos. B. Porque me ha hecho bien, qué transición. Al comienzo del Salmo, David estaba abrumado por sus sentimientos y creía que Dios se había olvidado de él y se estaba escondiendo de él. Tenía problemas con Dios, consigo mismo y con los demás. Sin embargo, ahora ve cómo Dios le ha hecho bien. Debido a que sus ojos fueron alumbrados, David ahora podía ver la bondad de Dios. ¿Y qué cambio de perspectiva fue ese? Y, antes de que Dios pueda iluminar nuestros ojos, debemos estar de acuerdo en que no vemos todo. Necesitamos darnos cuenta de que nuestros sentimientos no nos brindan información completa y precisa. Pero si hacemos esto y clamamos al Señor, Él iluminará nuestros ojos y nos llevará de un lugar de desesperación a un lugar de confianza, gozo y seguridad. 2. En tiempos de angustia, el Señor, con una u otra escritura me fortalecería contra todo, tanto que a menudo he dicho, si fuera lícito, podría orar por mayores problemas para obtener un mayor consuelo. John Bunyan, citado en Spurgeon.